Desde hace muchos años, México ha destacado por ser un país con muchos aficionados del fútbol. Hoy en día es uno de los deportes más importantes, y como no es de extrañar, los estadios juegan una parte fundamental en este deporte. El país latinoamericano cuenta con una gran variedad de estadios donde los clubes de la liga pueden jugar como anfitriones, que bien sea por remodelaciones recientes o porque son relativamente nuevos, que junto con Brasil son los dos países con mejores estadios en Latinoamérica. La infraestructura deportiva en México crecerá en los próximos años, ya que actualmente hay una gran cantidad de proyectos de nuevos estadios y remodelaciones con el fin de construir estadios multifuncionales, modernos y sustentables, que colocarán al país a la vanguardia en cuanto a modernidad de sus recintos y que prometen ofrecer una experiencia única para sus aficionados. Y en este video veremos algunos de ellos. Comencemos. México, al ser parte del próximo Mundial 2026, se comprometió a mejorar su infraestructura, especialmente el Estadio Azteca, quien se someterá a su quinta remodelación con el objetivo de modificar completamente la esencia del inmueble, que pasará a un centro de eventos de entretenimiento. El estadio ha pasado por varias renovaciones anteriores, incluidas mejoras en las gradas, palcos de prensa, áreas VIP, bancas, césped e iluminación. Esta nueva transformación pretende revitalizar aún más el recinto y ofrecer una experiencia completa con una combinación de instalaciones deportivas, comerciales y de alojamiento. El ambicioso proyecto incluye el cambio total de fachada así como el techo del recinto. Asimismo, se renovarán todas las áreas de hospitalidad y catering dentro del estadio, se construirá un nuevo estacionamiento de varios niveles, nuevas calzadas con acceso al estadio y butacas con nuevo diseño, eliminando la publicidad que se puede ver actualmente. Mientras que alrededor del estadio se construirá un centro comercial con un aparcamiento de 7 plantas y un hotel. Las nuevas instalaciones junto con el Estadio Azteca formarán un complejo deportivo y comercial. El estadio estaría conectado con el hotel mediante un túnel, lo que permitiría a los jugadores caminar directamente desde el hotel hasta el vestuario y al aparcamiento del estadio. Estas renovaciones en el Estadio Azteca también representará una remodelación completa en la zona, ya que se modificará el transporte público, el sistema de captación de agua y hasta las fuentes de trabajo. En el canal ya hay un video acerca de este proyecto, el link estará en la caja de comentarios. El Estadio Sostenible de Yucatán está planeado como un recinto de usos múltiples y contará con la generación de energía limpia, contando con mecanismos para reutilizar el agua de lluvia. El diseño del estadio está inspirado en el aro de piedra del Pot-a-Poc, el legendario juego de pelota maya, y la fachada, completamente blanca, será decorada con detalles estéticos característicos de la misma civilización. El proyecto incluye un hotel, un centro de convenciones, oficinas y restaurantes, un desarrollo 360 grados que garantizará el funcionamiento del edificio durante todos los días del año. La principal característica del Estadio Yucatán será su uso mixto. Es decir, servirá tanto para partidos de béisbol como para encuentros de fútbol. Esto se logrará instalando las adecuaciones pertinentes desde el inicio para adaptar de forma orgánica las tribunas y el tamaño del campo de juego, con las gradas pudiendo moverse de posición para adecuarse a los diferentes deportes. El aforo del estadio variará dependiendo del evento, contando con 23,000 espectadores para béisbol, 27,000 para fútbol y 32,000 para conciertos. Juego de Pelota Inc. es la empresa detrás de la construcción del inmueble, mientras que el diseño que combina la modernidad con detalles mayas estuvo a cargo de Populous, empresa que también hizo el Estadio Olímpico de Londres, la remodelación de Wembley y el nuevo estadio del Tottenham. En junio de 2018 se presentó el proyecto del nuevo Estadio León. Se trata de un proyecto urbanístico integral que no solamente servirá como complejo deportivo, sino que conformará una estructura con aulas para la universidad, hotel con vista a la cancha, comercios, centro de convenciones, restaurantes y salones multidisciplinarios para distintas empresas, suites de lujo y centro de negocios. Las instalaciones también incluirán las oficinas del club y un salón de la fama, todo unido dentro del mismo complejo. También habrá un estacionamiento de 2 niveles, el segundo, al interior del complejo, que tendrá espacio para 7,500 automóviles. La capacidad total del estadio será para 35,000 espectadores y contará con un sistema retráctil para el terreno de juego para la realización de otros eventos como conciertos o juegos de la NFL. El complejo constará de un total de 124,000 metros cuadrados y tendrá un costo estimado de más de $200 millones. Además, se construirá una estación de transporte urbano que estará integrada a uno de los puntos de acceso del estadio, con el fin de conectar el recinto con el resto de la ciudad y convertirlo en un punto de encuentro más allá de los partidos de fútbol que se celebren en él. La crisis ocasionada por la pandemia que arrancó en 2020 obligó a detener cualquier avance del proyecto que inicialmente estaba estimado para inaugurarse en 2021. Al día de hoy, aún no se ha iniciado su construcción.
El gobierno del estado de Veracruz invertirá 400 millones de pesos mexicanos en la remodelación del estadio Luis Pirata Fuente, que fue casa del extinto Club Tiburones Rojos, pero que en la actualidad no tiene equipo. A lo largo de su historia, el recinto ha sido un lugar de encuentro para los aficionados al fútbol de Veracruz y del resto de México. La inversión del gobierno en su remodelación es una muestra de la importancia que tiene este lugar para la cultura del fútbol en el país, y aunque aún no tiene un equipo, la esperanza es tener un nuevo equipo de ascenso que eventualmente pueda estar en la máxima categoría del fútbol mexicano. Se espera que el estadio sea un lugar moderno y seguro para los espectadores y se convierta en un escenario para cualquier tipo de espectáculos, no solo fútbol, donde se colocarán palcos en las 4 esquinas del inmueble. La remodelación y reconstrucción abarcará mejoras a la cancha, a las gradas, cimientos del estadio, estructura, entre otros. Se espera que con los cambios, el estadio quede a la altura de los mejores de América Latina, con un aforo de al menos 30,000 personas y con una garantía de 30 años de funcionamiento. El proyecto de remodelación del estadio comenzó a mediados de 2023 y se espera que en diciembre de este año culmine la primera etapa de las obras de remodelación del inmueble, mientras que se tiene contemplado que para agosto del 2024 culmine la segunda etapa. El equipo de Tigres también tiene un proyecto para un nuevo estadio. Los ejes del proyecto serán la sostenibilidad ecológica y ambiental, por lo que buscará la certificación internacional LEED, Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental por sus siglas en inglés, y contará con un sistema para retirar el campo de juego de manera retráctil. El nuevo recinto tendrá como finalidad especializarse en el fútbol, sin embargo, también contará con los requerimientos para albergar partidos de NFL y eventos de espectáculos. También será incubadora de empresas, con oficinas para empresas vinculadas con la universidad, y contará con restaurantes y comercios además de un hotel. La nueva sede del conjunto universitario contará con capacidad para 65,000 seguidores y tendrá una inversión estimada de $320 millones. Es importante mencionar que el estadio universitario seguirá siendo casa de Tigres hasta que el nuevo recinto esté listo, por lo que de momento, continuarán disputando ahí sus partidos que juegue como local por los próximos años. La empresa encargada del proyecto será Popioles, empresa especializada en infraestructura deportiva con experiencia en la realización de estadios emblemáticos a nivel internacional. Será su tercer estadio en México tras la construcción del Estadio Akron de Chivas y el BBVA de los Rayados de Monterrey. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de los proyectos de nuevos estadios y remodelaciones de los recintos deportivos de México? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.